Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa. Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de las enfermedades tropicales. El dengue, la malaria, la enfermedad de Chagas, etcétera, son enfermedades tropicales. Conforme avanza el cambio climático, existe mayor posibilidad de que países como España pues tengan una mayor prevalencia de estas enfermedades tropicales. En este programa vamos a ver exactamente qué enfermedades tropicales son más frecuentes o tienen más posibilidades de desarrollarse en nuestro país, cómo se hace el diagnóstico y cuáles serían los tratamientos más adecuados y, por supuesto, cómo podemos prevenirlas. Para todo ello tenemos en el plató los siguientes invitados. Milagros Tomás, gracias Milagros por venir nuevamente. Hola Juan, muchas gracias a ti. Ya sabe todo el mundo que tú eres médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Enrique Bernal, gracias Enrique, tú eres médico especialista en enfermedades infecciosas en el Hospital Reina Sofía. Muchas gracias a ti. Manuel Segovia Hernández, muchas gracias Manuel por venir. Tú eres catedrático de microbiología de la UMU, además eres jefe de servicios de microbiología y medicina tropical de la RISAC. Además de presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de la región de Murcia. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos sacado las cámaras a la calle para ver qué les gustaría saber a distintas personas sobre el tema que tratamos hoy de las enfermedades tropicales. ¿Qué es y qué son las enfermedades tropicales? En España y en Murcia hemos empezado a padecer enfermedades tropicales. ¿Influyen los animales, las plantas, las mercancías en cómo se expanden las enfermedades tropicales? Estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Manuel, explícanos qué son las enfermedades tropicales, cuáles son y por qué ese nombre. Bueno, un poco empezamos, si quieres, por el final. El nombre de enfermedades tropicales es quizá un nombre un poquito antiguo, a mí me gusta mucho, pero hace referencia a aquellas enfermedades que se ven casi exclusivamente en los trópicos. Y se ven en los trópicos porque en su mecanismo de transmisión, muchas veces sus ciclos de vida en los parásitos, cuando hablamos de enfermedades parasitarias o enfermedades víricas, pues intervienen vectores, intervienen artrópodos cuya área de distribución es precisamente los trópicos. Y de ahí ese nombre de enfermedades tropicales. Como bien comentado en la presentación, cambio climático los movimientos migratorios, todo eso cambia esa denominación y hoy día pues está tropical un poquito en desuso. Sí, la verdad es que ya hay zonas que no son tropicales donde están apareciendo claramente esas enfermedades. Luego hablaremos de aquí en España. Mira, ¿hasta qué punto el flujo de animales, personas, mercancías y el cambio climático están expandiendo todas estas enfermedades? Bueno, yo creo que en un mundo globalizado como en el que vivimos, estas enfermedades tropicales nos tienen que importar a todos. Las enfermedades que son por transmisión vectorial, como puede ser la malaria, el dengue, como has indicado, tienen mucho más que ver con la movilidad, con el movimiento de población, de las personas que viajan, de los migrantes, mucho más que con el cambio climático. Pero yo creo que todos tenemos en mente que la temperatura media del planeta está aumentando, y eso sí es por el cambio climático, y esto puede llevar consigo que, como comentaba Manuel, esos vectores que antes estaban solamente en unas zonas determinadas del trópico puedan cambiar sus hábitats y venir a zonas donde antes no estaban aquí establecidos. Vamos a poner un ejemplo que yo creo que con eso nos va a quedar claro a todos. El mosquito tigre, seguro que nos suena lo del mosquito tigre. Bueno, pues el mosquito tigre se relaciona, es uno de los vectores de transmisión de la enfermedad de dengue. La enfermedad de dengue yo creo que existía en España hasta principios, si no me equivoco, del siglo XX. Y bueno, a partir del 2000-2004 se ha visto que la zona del arco mediterráneo, del Mediterráneo de nuestro país,
así como el sur de Francia, Italia, incluso Croacia, pues el mosquito tigre ha encontrado aquí, con el cambio de temperatura, un hábitat buenísimo. Esto puede repercutir mucho y pensar que una enfermedad que ya estaba erradicada, como podía ser el dengue en España, pues pueda ser reemergente e incluso llegar a ser autóctona. Y volver otra vez a que pudiera haber hasta casi epidemia de dengue. Exactamente. Enrique, por lo que ha explicado Mila, o sea, por el cambio climático y las personas, el movimiento y tal, pero lo del mosquito tigre, etcétera, podemos tener en Murcia muchas más posibilidades de tener enfermedades llamadas tropicales. ¿Qué datos tenemos actualmente? Sí, bueno, indudablemente ese es el factor fundamental, la instauración del vector aquí en nuestra zona. Ya en el 2004 llegó el mosquito tigre a la zona de Cataluña, se extendió por todo el sudeste español y esto hizo pues que lógicamente pues al estar el vector que podían llegar a este tipo de enfermedades tropicales transmitidas por este mosquito, ¿no? Entonces, por ejemplo, el dengue, ya hemos tenido casos autóctonos de dengue. De hecho, en el año 2018 hubo un brote de 5 casos aquí en Murcia directamente, otro caso fue en Cataluña, más tarde hubo 2 casos más en Madrid, en Cataluña, y ahora pues ha habido recientemente casos en Ibiza, ¿no? Es decir, que ya tenemos dengue autóctono, no dengue importado, que es frecuente que nos llegue a nuestra zona, ¿no? La verdad que tenemos las condiciones climáticas, tenemos el mosquito, tenemos el vector, y tenemos los elementos favorecedores para que se puedan incrementar estas infecciones transmitidas por estos mosquitos. También hay, por ejemplo, no en España, pero sí, por ejemplo, en Europa, en Francia, en Italia, ha habido infecciones autóctonas de chikungunya. En la zona, por ejemplo, de Cádiz tenemos el virus del Nilo Occidental, que ya se ha instaurado. Es un virus que surgió en el año 1937 en Uganda, en la zona del Nilo Occidental, y que llegó a Cádiz en el año 2010, y a partir de ahí ha habido varios casos, y recientemente, hace unos años, hubo como 70 casos. Es decir, que esto está moviéndose, están llegando estos vectores, y estas infecciones, lógicamente, se pueden extender. Lógicamente que aquí no es lo mismo que lo que sucede en países de África, que tenemos los medios para intentar evitar que se extiendan más. Ya, o sea, pero ya incluso habla de que tenemos un dengue autóctono ya de aquí, o sea, que ya no es importado, sino propio nuestro. Sí, hubo esos casos ahí, afortunadamente se controló, no ha habido más casos, pero claro, teniendo el mosquito aquí y luego con la globalización, con los viajes de todo el mundo, pues es fácil que pueda ocurrir otra vez. Manuel, como están aumentando las enfermedades tropicales, Murcia ha creado una unidad de medicina tropical. ¿Cómo surgió el tema de esta unidad y cómo estamos en relación a otras comunidades autónomas? Bueno, la unidad surge por lo que estamos comentando. A principios del siglo XXI, pues el mundo cambia. Cambia, es verdad que está el incremento de la temperatura y sobre todo los movimientos migratorios, la globalización, pues no solamente son movimientos migratorios en las personas, sino el movimiento de las mercancías, hace que, acercar, sobre todo estos movimientos, visitas también, turismo, en fin, cambios, este cambio que sucede a principios del siglo XXI y que lo tenemos ahora, que ese mundo global, esa globalización, hace que se fuese mucho más fácil encontrarnos en Murcia con enfermedades que hasta antes, que en el siglo XX, no se veían, eran rarezas. Entonces, bueno, pues en su momento pues, la Consejería de Sanidad consideró oportuno de crear una unidad especializada donde hubiera personas que tuviesen conocimiento de estas enfermedades y pudiesen pues facilitar el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades que para nosotros eran completamente nuevas. De hecho, pues pues vemos hoy día con mucha frecuencia y hasta, como ha comentado el doctor Enrique Bernal, hemos tenido ya casos autóctonos de enfermedades que hasta hace unos años pues no se veían ni se esperaban ver, y esa situación ha cambiado. ¿Y cómo está Murcia con respecto a otras comunidades autónomas? En cada sitio se ha hecho lo que se ha querido, es decir, en algunos sitios pues es verdad que se ha centralizado, en el Instituto de Salud Carlos III tenía una unidad de medicina tropical en el Hospital Carlos III en Madrid, que luego se trasladó a La Paz, el Hospital Clínico de Barcelona tiene una gran tradición también en estudio de enfermedades tropicales, en fin, cada sitio, en otros sitios ha estado más disperso, y en Murcia, bueno, pues se tomó esta opción, ya digo, en el año 2007, que es cuando 2006 es cuando se crea la unidad, y 2007 cuando empezamos a funcionar. Ya, pero que es importante para que Murcia tener esa unidad, puesto que está ahí, digamos, a las últimas de todo, y además deis control y podéis diagnosticar a los pacientes más rápidamente. Bueno,
como hemos comentado y como ha comentado Milá, esta situación ha cambiado y ya lo que antes eran enfermedades que no esperabas y ni por asomo se podía pensar que los médicos tuviéramos que formarlos en todo este tipo de enfermedades, se pasaban muy por encima, pues a pensar que efectivamente hoy día no podemos obviar enfermedades que porque hace unos años estuvieran circunscritas a las áreas tropicales, ahora las tenemos aquí, de una manera o de otra, pero las tenemos aquí y ya tiene que pasar probablemente estas unidades especializadas de medicina tropical, pues a lo mejor ya no tienen tanto sentido, no tendrán tanto sentido en el futuro, porque deberá ser una cuestión de que todos los médicos de atención primaria o atención especializada deban de conocer de acuerdo a su situación. Claro, tendrá que ser una formación ya para todos, porque Milá, vosotros veis con frecuencia estas enfermedades y cuando un médico de atención primaria tiene que pensar en una enfermedad que llamamos tropical, pero vamos, que hemos comentado cuáles pueden ser. No son frecuentes, la verdad es que no, menos mal, de momento, digo yo luego ya, pero no son frecuentes, pero no por eso tenemos que dejar de pensar en ellas. Quiero decir que cuando viene un paciente con fiebre, con dolor de cabeza, con dolor de cuerpo, con artromialgias, y no tiene un foco claro, y encima cuando le hacemos la historia clínica, le preguntamos la anamnesis, nos cuenta que ha estado en un país tropical, pero a lo mejor no hace falta que haya venido del país tropical, a lo mejor ha estado hace un año, hasta un año, pues tenemos que pensar en una enfermedad de este tipo. Tú lo has dicho antes, la malaria, el dengue, hay muchísimas enfermedades de este tipo que se pueden prevenir y que podemos tener unas medidas preventivas para minimizar los daños. Pero desde luego, cuando un paciente viene con este tipo de clínica y con ese antecedente, tenemos que pensar en enfermedad tropical y la malaria como la primera y la más frecuente que puede ser. Desde luego, ante la sospecha de malaria, tenemos que hacer una derivación al hospital de una forma urgente, porque el diagnóstico es urgente, porque es necesario un tratamiento rápido y efectivo con el fin de minimizar los daños que puedan venir y las complicaciones que pueda tener una enfermedad tropical y en concreto pues la malaria por ser la más frecuente. Entonces ya a partir de ya nosotros cuando hacemos la anamnesis de un paciente con clínica un poco inespecífica pero fiebre como prioritaria, le vamos a preguntar acerca de sus viajes, le vamos a preguntar dónde ha estado, en qué zona, si ha tomado quimioprofilaxis, si se ha vacunado, si ha estado en alguna zona donde hay algún brote epidémico, es decir, vamos a ir un poquito más aquilatando todo esto para que luego el diagnóstico sea más certero. Ya, o sea que lo tenéis, digamos, incorporado en el protocolo de cuando veis a un paciente. El preguntar por los viajes. Preguntar por viajes ya es una cosa estandarizada. Y sobre todo porque además el paciente cada vez, bueno, no es cada vez es diferente, tenemos muchos tipos de pacientes, tenemos pacientes que están trabajando aquí, que viajan por cuestiones de trabajo, pacientes que son migrantes y que van y vienen a su sí, país que de origen. Lo de la globalización en persona, ahora cualquiera está en cualquier sitio en un momento. Enrique, ¿tenemos riesgo de que en nuestra zona, en Murcia, aparezcan en el futuro, por ejemplo, epidemias de Zika, de malaria, etcétera? ¿Tenemos riesgo o no? Sí, lo he dicho previamente, al tener el vector aquí y tener el clima adecuado, pues perfectamente puede ocurrir otra vez, ¿no? Por ejemplo, aquí hay que comentar que en Murcia y en España era una zona endémica de malaria. En el año 1961 se erradicó y en el año 1964 la OMS consideró a España como una zona libre de malaria, pero ya tuvimos malaria aquí y la fiebre amarilla, también hubo fiebre amarilla a finales del siglo XIX, ¿no? Con lo cual hemos tenido esto y teniendo el vector y teniendo las condiciones climáticas, por supuesto que puede suceder. Es verdad que tenemos que poner las medidas para evitar que esto suceda y lo más importante en este sentido es el control de los vectores, que para eso pues los medios de salud pública están encargados de poder controlar esto, ¿no? Lógicamente hay que intentar ser muy perspicaz y muy agresivo en este sentido, porque si no, con el clima que tenemos, con la globalización, con los viajes, es posible que cualquiera de estas infecciones tropicales pueda proliferar y crecer aquí en España. Quizás muchas personas no supieran eso, que en el año 1950 y en el 60 había malaria aquí en un número considerable de personas, ¿no? Sí, es una cosa que la gente se lo olvida o no lo sabe. Y efectivamente aquí en Murcia, en la zona en el sureste español, en la zona de España, en la zona del sur, pues tuvimos malaria, pero también tuvimos, por ejemplo, fiebre amarilla a finales del siglo XIX. Yeah. En nuestra sección Palabras de Médicos, nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferri, y nuestra experta en traducción, Mariluz Soler, nos van a hablar sobre el origen de algunas palabras relacionadas con las enfermedades tropicales.
Muy buenas, hoy vamos a hablar de las enfermedades tropicales. Muy bien, pues empiezo yo con la palabra enfermedad, palabra muy cotidiana. Pero, ¿cuál es su origen? Pues tiene el prefijo in en latín que significa negación. Y va delante de firmus, que es un adjetivo que significa fuerte. Entonces, enfermo es el que no está fuerte, está débil. Y tropical viene de la palabra latina tropicus, que significa vuelta, y hace referencia al trópico de Cáncer y trópico de Capricornio, que reciben el nombre porque antiguamente los 2 días de solsticio, en la actualidad el 21 de junio y el 21 de diciembre, el sol, la luz del sol caía perpendicularmente sobre dichos trópicos, de modo que una persona a las 12 no proyectaría sombra alguna, caería justo perpendicular. ¡Qué chulo! Algunas de estas enfermedades tropicales que se dan en los trópicos son la malaria, el cólera, el dengue, la fiebre amarilla o el ébola. Se propagan con facilidad, entre otras cosas porque el clima invita a ello. Pero la libre circulación de ciudadanos, el turismo, ha podido traer esas enfermedades hasta nuestra zona de confort, ayudadas también por el cambio climático, que a veces parece que vivimos en un verano-primavera continuo. Sí, otro de los factores para la propagación quizás sea que no son las enfermedades más investigadas, precisamente. Tal vez por motivos comerciales, porque allí no compran mucho, no lo sabemos. Una forma de prevenir estas enfermedades es mediante la vacunación. Por eso cuando uno va a viajar a un país tropical siempre tiene que preverlo con muchos meses de antelación y vacunarse de una serie de enfermedades que aquí pues no están todavía, pero ya hemos visto que están llegando. Pero seguro que los profesionales que están en plató nos ayudan a comprender mucho mejor estas enfermedades. Palabras de médicos. Bueno, ya sabemos algo más sobre el origen de estas palabras. Manuel, en vuestra unidad de medicina tropical, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes que veis de las tropicales? Con mucha diferencia el Chagas. El Chagas. La enfermedad de Chagas. Un poco en esto que comentábamos de la globalización, el cambio. Cuando la unidad se abrió, hicimos nuestras pesquisas de saber cuáles han sido los diagnósticos de una serie de enfermedades tropicales clásicas, ¿no? Por ejemplo, paludismo, malaria, en fin, y también el Chagas, claro. Y entre el año 2001 al 2007, que es cuando se abre la unidad, se habían diagnosticado 6 casos de enfermedad de Chagas. El primer año que se abrió la unidad detectamos 70 casos de enfermedad de Chagas. Y ahora mismo llevamos más de, no sé la cifra, no recuerdo la cifra exacta, pues además cambia cada día, pero en torno a los 2.300, 2.400 pacientes diagnosticados y cerca, no sé si ya le hemos pasado la barrera de los 2.000 pacientes tratados. España trata el 30% de los enfermos de Chagas del mundo y Murcia trata el 30% de los enfermos de Chagas de España. Esa es la son diferencia. Cifras muy potentes, muy grandes, demasiado grandes, ¿no? Sí, yo creo que el Chagas es una enfermedad silenciosa y silenciada y es difícil diagnosticar porque no se piensa en ella muchas veces, ¿no? Y eso es lo que sí ha cambiado con la unidad. No es que en Murcia no hubiera habido antes pacientes de Chagas cuando se abrió la unidad, sino que esos pacientes no se detectaban. Sí, eso me recuerda, por ejemplo, cuando se abrió la sección de endocrino, que estaba el doctor Carmena, Ascaso, Tebar y tal, nunca en Murcia se había diagnosticado un síndrome de Cushing. Y al empezar la sección de endocrinología y tal igual, se empezaron a diagnosticar y luego se han diagnosticado mucho. Es decir, que si no están a veces las personas que creen en que existe esa patología y la busca, pues a veces no la encuentra. Yo creo que así fue la clave, ¿no? Y ya digo, con diferencia, hoy día, en cuanto a pacientes y el volumen, y sobre todo al ser una enfermedad crónica, pacientes en seguimiento, prácticamente el 90-95% de los pacientes de las consultas que se tienen en la unidad es con la enfermedad de Chagas. Ahora hablaremos de ella. Mila, ¿qué información dais desde primaria a las personas que van a viajar a zonas tropicales para evitar el contagio de estas enfermedades? Sí, bueno, lo primero que le decimos al paciente que organice su viaje con antelación y que se informe acerca del destino al que va a ir para planificarse correctamente. Le vamos a decir que conozca si hay alguna enfermedad endémica en ese país, que conozca las características y la cultura de ese país, la temperatura que tiene, los hábitos alimenticios que tiene, que sepa si necesita alguna vacuna obligatoria para entrar. Y además aprovecharemos para decirle que revise su calendario vacunal.
Le diremos que tiene que pedir cita en el Centro de Vacunación Internacional, que depende del Ministerio de Sanidad, que en Murcia tenemos un centro, en Cartagena hay otro, tiene que pedir con cierta antelación, ahora que se han puesto de nuevo los viajes en marcha. Allí, cuando llegue, le van a preguntar acerca del destino que va a tener, dónde va a ir, cuánto tiempo va a estar, si va a estar en medio rural, si va a estar en medio urbano, y van a ver qué características tiene ese viajero, porque cada viajero es un mundo. Le van a indicar acerca de las vacunas que se tiene que poner, de la quimioprofilaxis que tiene que utilizar en el caso de que tenga que utilizar, y le van a dar una serie de medidas generales, unas recomendaciones generales. Hay algunas vacunas que solo se ponen en el Centro de Vacunación Internacional, como puede ser fiebre amarilla, encefalitis, que se lo ponen allí mismo. Con esa información va a venir a atención primaria, un documento donde nos va a decir el resto de vacunas que tiene que poner o que son aconsejables que se ponga, que las vamos a realizar nosotros, como puede ser la hepatitis A o como puede ser la fiebre tifoidea. Algunas necesitan un visado de inspección médica. Les vamos a hacer la receta de la quimioprofilaxis en caso de que tengan que utilizarla. Les vamos a recordar que tienen que seguir tomando esa quimioprofilaxis a una vez que vuelvan de viaje, que no se termina el viaje cuando uno llega a casa, sino que tiene que seguir tomándolo. Y vamos a repasar con ellos las medidas generales que le han recomendado allí. Aprovecharemos para verificar o actualizar su calendario de vacunación por si hay alguna dosis de recuerdo que poner. Básicamente es lo que le decimos al paciente. Pues mucho, o sea, quiero decir que realmente hacéis una labor muy grande, porque hoy en día hay cantidad de personas que viajan a los países tropicales, y si todos tienen que, y lo cumplen, el protocolo de eso, no es poco trabajo. No siempre lo cumplen, ahora hablaremos. No siempre lo cumplen. Vamos a ver, Enrique, imagínate que una persona ya ha viajado y está en un país tropical. ¿Qué consejos habría que darle para que, estando ya en ese país, corra menos riesgo de contraer una enfermedad de esta? Bueno, supongamos que ha hecho todo lo que... Vamos a suponer que lo ha hecho todo bien. Fundamental, ¿no? Que la vacunación y la quimioprofilaxis que pueda tomar. Una vez allí en el país, una de las cosas que se tiene que proteger, muy importante, estamos hablando aquí de los vectores, los mosquitos, la gran cantidad de enfermedades que pueden transmitir. Por lo tanto, es crucial que adopte medidas para evitar o minimizar las picaduras de los mosquitos, ¿no? Cualquier país tropical tiene gran cantidad de ellos y es fácil que uno les puedan picar, ¿no? Entonces es importante que use repelentes adecuados, que intente no salir a las horas donde se pueden aparecer con mayor intensidad, por ejemplo al atardecer o al amanecer, que intente llevar ropa con manga larga o pantalón largo, etcétera, etcétera, y sobre todo los repelentes que sean los avalados, que estén preparados para este tipo de acciones, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, es importante que minimice la posibilidad de contagio de enfermedades que se puedan transmitir por la comida o por el agua. Entonces es importante que beba agua embotellada, por ejemplo, que si come productos que estén cocinados, si va a comer fruta que se pueda lavar, o mejor fruta que se pueda pelar, por ejemplo, pues una manzana, un plátano, evitar, por ejemplo, las fresas. Ese tipo de acciones creo que son muy convenientes. También que no se bañe, por ejemplo, en aguas estancadas, que no se bañe en lagos de agua dulce, porque hay parásitos que se pueden contagiar, que no camine descalzo en zonas determinadas, que cuidado con las garrapatas que también hay en los bosques. Es decir, una serie de medidas que desde luego que pueden minimizar el contagio de todas las enfermedades, no solamente las tropicales, sino las que podemos encontrar también aquí en nuestra zona, ¿no? Sí, porque realmente son muchas medidas, ¿eh? O sea, que tienen que tener las personas que van a mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, a veces con el agua, yo lo he oído comentar, que compran agua embotellada, pero luego a lo mejor piden un refresco, le ponen los cubitos y claro, lo mejor es tirar los cubitos, porque el agua normalmente no es de agua embotellada y podrían contraer enfermedades, ¿no? Sí, sí, indudablemente. Pero los cubitos no sabes de dónde la procedencia, ¿no? Si la conoces no habría problema, pero si no la conoces... Claro, que no es el cubito, es claro, el agua. Es el agua que está ahí. Claro. Manuel, tú eres consultor de la OMS para la enfermedad de Chagas. Entonces, exactamente cuál es tu función ahí, porque dices consultor de la OMS y a mí me suena como una cosa como muy importante, que además lo es, ¿no? Pero quiero decir, ¿cómo te nombran consultor de la OMS en la enfermedad de Chagas? Bueno, sí, habría que preguntarlo al director general de la Organización Mundial de la Salud, que es el que lo hace. No, bueno, yo creo que nuestra experiencia en enfermedad de Chagas y, digamos, el conocimiento que se ha generado en Murcia con respecto a la enfermedad de Chagas,
pues ha hecho que tu nombre lo conociera. Y que bueno, pues que determinadas actuaciones pues uno intervenga en ellas, ¿no? Al fin y al cabo, la Comisión Mundial de la Salud emite informes técnicos que se basan en consensos de personas que se supone que tienen una experiencia. Y bueno, pues formar parte de estos comités y de este tipo de cosas es lo que le hace a uno ser consultor. Es decir, no es uno funcionario de la Organización Mundial de la Salud, evidentemente, pero la Organización Mundial de la Salud me utiliza para ciertas cosas. Y Muy bien. Nos has dicho que 2.000 pacientes más o menos de enfermedad de Chagas en Murcia. ¿Qué es la enfermedad de Chagas? Porque estamos hablando de... Buena pregunta. La enfermedad de Chagas tiene el nombre, viene por su descubridor, que es un médico brasileño, Carlos Chagas, que en 1909 descubre esta enfermedad, y es un caso único en la historia, ¿no? Porque un mismo señor, en una misma actuación, a Carlos Chagas se le manda a una zona de Brasil a investigar, era un experto en malaria, en paludismo, pensando en que pudiera haber un brote de paludismo, y él pues descubre una nueva enfermedad, que es esta, la tripanosomiasis americana, en su forma aguda. Descubre un nuevo agente etiológico, un nuevo agente causal, que es el Trypanosoma cruzi, que además se le pone ese nombre de Cruzi en honor a lo que era su maestro, Osvaldo Cruz, y descubre el mecanismo de transmisión. El mecanismo de transmisión de la enfermedad de Chagas es a través de la picadura de un chinche, ¿no? Y bueno, pues la enfermedad de Chagas es una enfermedad relativamente nueva, que sucede que se circunscribe al área de distribución de este chinche, como hablamos en enfermedades tropicales, y esto es una familia de insectos hematófagos que los hay desde, diríamos, Centroamérica hasta el Cono Sur, prácticamente, y que, ya digo, transmite por picadura. Es una enfermedad zoonótica, una enfermedad de animales, un parásito que está en los animales. Ese protozoio es transmitido a los humanos. Y es una enfermedad difícil muchas veces de saber, porque tiene dos formas: una fase aguda, que es la que describe originalmente Carlos Chagas, que sucede en la primoinfección, cuando una persona es picada por este chinche. En realidad no la picadura del chinche, en realidad el chinche el tripanosoma entra a través de las mucosas. Estos chinches, todos los chinches, incluidos los que han estado de moda este tiempo atrás, cuando pican defecan, y es en las heces donde va el parásito, y con el rascado, la proximidad a las mucosas, por vía oral, todo esto puede ingerirse el Trypanosoma cruzi y produce una enfermedad aguda que puede variar desde nada, desde ser asintomática, una febrícula, hasta cuadros de miocarditis graves, ¿verdad? Y luego esa fase aguda da paso a lo que llamamos la fase crónica sintomática o fase indeterminada, en la cual el paciente puede estar perfectamente sano durante 10, 20, 30, 40 años sin sintomatología ninguna, y después empezar a aparecer al cabo de esos años pues la fase crónica, que es la que vemos aquí, ¿verdad? Porque aquí no existe esa transmisión vectorial. La fase crónica, en la cual puede variar también, desde muy variable los cuadros que incluso debutan con una muerte súbita. Nosotros hemos tenido pacientes que se diagnosticó post-mortem, que tuvieron una muerte súbita, a cuadros de alteraciones del ritmo cardíaco, o afectaciones digestivas, o mezcla de las dos. Y algunos casos graves de esta afectación cardíaca, pues a aneurismas apicales, cardiomegalias, insuficiencia cardíaca congestiva, en fin. O sea, pero una variedad de síntomas que realmente hace muy complicado a veces pensar, o lo piensas en cualquier enfermedad o es complicado, ¿no? Bueno, efectivamente la enfermedad de Chagas tiene que tener esa, yo creo que yo diría, igual que en Murcia, la diabetes, ¿no? En un momento determinado todo el mundo, a lo mejor hay que buscar el saber si una persona es diabética antes de que aparezcan los síntomas muchas veces, ¿no? Porque sintomatológicamente no hay síntomas de lo que llamaríamos patognomónicos ni síntomas típicos de la enfermedad de Chagas. Puede haber un mundo muy amplio. Bueno, ahora profundizaremos un poquito en eso para ver qué hacéis. Vamos a dar paso a la publicidad. Mila, hay personas que, por ejemplo, a lo mejor no tienen previsto viajar a un país tropical, les sale el viaje y entonces te van a la consulta y no le da tiempo, porque se van se van en poquito tiempo, y no les da tiempo a hacer una profilaxis adecuada, por ejemplo, para la malaria y tal.
Entonces, en estos casos, ¿qué hacéis? Bueno, es verdad, eso es lo que nosotros llamamos viajeros con prisas, que pueden ser viajeros con prisas por muchos motivos. Puede ser que surja una oferta turística de última hora y lo cojas, puede ser algún tema familiar, que surja en pacientes que viven en personas que viven en nuestro país, migrantes, y tengan que volver a casa por algún problema de salud familiar. Puede ser por temas de trabajo, que surja y que tenga que marcharse urgentemente o rápidamente al sitio para trabajar, donde hay algunos... su trabajo lo tienen allí, o incluso por descuido, por dejadez y porque lo dejan y acuden a la consulta pues porque se van de viaje. Esto nos obliga a modificar pues la pauta de vacunación y de quimioprofilaxis. Le vamos a decir que vayan al centro de vacunación en la medida de lo posible para saber exactamente qué tiene que ponerse, sobre todo las vacunas que solo se pueden dispensar en el centro de vacunación internacional. Y lo que haremos será un calendario acelerado de vacunación, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que hay vacunas que necesitan más de una dosis para tener producir una inmunidad suficiente, y a lo mejor no vamos a conseguirlo, con lo cual en estos pacientes lo que tenemos que incidirle muchísimo es que tienen que hacer muchísima fuerza y en que hagan medidas preventivas suficientes como para minimizar todos esos riesgos que puedan correr. Porque al final hay que pensar que un viaje hay que planificarlo y que lo ideal es que contemos pues, por lo menos de 6 a 8 semanas para poder hacer todo este tipo de consultas. Y en concreto yo quería hacer una referencia a un tipo de viajero pues que son casi los más peligrosos, entre comillas, que son los viajeros que van a ver a sus familiares, viajeros que son migrantes, que están trabajando aquí, que vuelven a casa, y que el hecho de volver a casa les da una sensación de falsa seguridad, porque en realidad son los pacientes que más contacto tienen con posibles enfermedades tropicales, están más metidos en su casa, en el pueblo, en contacto con personas autóctonas, y que menos inmunidad y que menos medidas preventivas utilizan, con lo cual son pacientes muy vulnerables y tienen esa falsa sensación de seguridad. Sí. Casi ninguno consulta cuando se va a casa. Llevan aquí 5 años viviendo y me voy a casa, no piensan, me voy a casa, pero no saben que están desprovistos absolutamente de esa inmunidad. Y es casi razonable que piensen eso, aunque no es correcto, pero claro, uno dice, si es que yo me voy a mi casa, donde he vivido toda mi vida, pero está muy bien, por ejemplo, que lo comentes porque es muy importante, ¿no?, que lo hagan así. Enrique, ¿cuáles serían las enfermedades de los viajeros que más frecuentemente veis en consulta? Bueno, uno en la consulta, cuando ve un paciente viajero, una persona que viene de alguna zona tropical, lo primero que tiene que pensar cuando viene con fiebre, con una sintomatología probablemente infecciosa, es que sea una patología parecida a la que podemos encontrar aquí. No podemos obcecarnos que pueda tener una patología tropical simplemente porque venga del trópico, porque muchas veces lo que vienen son con un cuadro similar al que podemos encontrar aquí. Por ejemplo, pueden ir con fiebre, con tos y expectoración, y no tenemos por qué pensar cosas extrañas. A lo mejor el paciente tiene una simple gripe o una neumonía, que es lo más frecuente, o puede tener otro cuadro compartir una infección de orina, ¿no? Y eso es lo que más frecuentemente podemos ver en la consulta. Pero claro, no podemos olvidarnos nunca de la malaria, como habéis comentado Mila antes, la enfermedad más severa que podemos encontrarnos allí y que puede condicionar la evolución del paciente y puede ocasionar la muerte, ¿no? Entonces, un paciente que venga del trópico con fiebre, incluso me atrevería a decir que cualquier tipo de sintomatología, siempre hay que descartar de entrada una malaria. Con algunas condiciones, lógicamente. ¿Por qué? Porque esta enfermedad puede condicionar y puede matar al paciente, y por lo tanto hay que intentar diagnosticarla y lo antes posible. Luego ya pues tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de las enfermedades habituales, ¿no? De las más frecuentes que hemos encontrado, como ha dicho el profesor Segovia, sin duda la enfermedad de Chagas es una enfermedad muy frecuente, y gracias a su unidad pues aquí estamos diagnosticando mucha patología de ese tipo, ¿no? Otras patologías que podemos encontrar, pues lógicamente dependiendo de la zona del viaje, hemos diagnosticado dengue, esquistosomiasis, también son frecuentes las parasitosis, sobre todo las parasitosis intestinales, las tenias, etcétera, que se tratan fácilmente con un antiparasitario, ¿no? Entonces yo creo que esas son las más importantes, las más frecuentes, pero sin duda es algo que insistimos mucho, que en un paciente que venga de una zona tropical con fiebre no se nos puede escapar la malaria. ¿Y es fácil diagnosticar la malaria?
Sí, a priori es una técnica sencilla, se puede determinar en una muestra de sangre, un antígeno para el Plasmodium falciparum, que es el que contiene la mayor gravedad, pero también se hacen técnicas ya más antiguas, como son de visualización directa con técnicas de Giemsa, que es una muestra de sangre, una gota gruesa, un frotis, que nos permite determinar incluso el índice de parasitación, qué cantidad de parásitos hay dentro del hematíe, que es el lugar donde entra este parásito. Entonces, pues cualquiera de estas técnicas son, como digo, son sencillas y fáciles de hacer con un laboratorio de microbiología. Muy bien. Manuel, siguiendo con el Chagas, ¿qué es el Chagas congénito? ¿Y es frecuente y qué ha hecho Murcia para evitarlo? Bueno, el Chagas, como hemos comentado antes, es una enfermedad vectorial, ¿no? Diríamos, en su ciclo natural la transmisión es a través de ese chinche, pero existen otras formas de transmisión. Puede existir la transmisión por vía oral, que lo hemos comentado en algún momento, pero también interviene el vector, es decir, que una preparación de un jugo, de un zumo de algo, se tritura y tritura el chinche va adentro, lleva el parásito y bebes ese zumo y puede entrar por vía digestiva. Y luego hay una forma de transmisión, que es la transmisión congénita de madre a hijo. El Chagas, una mujer con Chagas puede transmitir su enfermedad al feto, bien probablemente en los últimos momentos del embarazo, en el último trimestre de embarazo o en el momento del parto. Puede haber una transmisión vertical, ¿no?, del Chagas. Había bastante controversia porque en las zonas endémicas el diagnóstico de Chagas no es fácil en el recién nacido y entonces pues es difícil cuando un niño de un año pues tiene Chagas, que es que le ha picado un chinche y ha adquirido Chagas o lo ha transmitido su madre. Aquí en Murcia no tenemos chinches, no hay transmisión, o no tenemos chinches que transmitan Chagas, no hay esa transmisión vectorial. Por lo tanto, si detectamos un niño nacido en Murcia con enfermedad de Chagas, no hay duda que lo ha transmitido a la madre. En Murcia hemos detectado, también estoy hablando de memoria, la cifra exacta esta sería más fácil recordar, pero bueno, puede ser 24, 25, no recuerdo exactamente el número de niños que han nacido en Murcia con enfermedad de Chagas. Y el Chagas congénito se comporta como un Chagas agudo, es decir, es la primoinfección, puede ser asintomático, la mayoría lo es, pero puede ser sintomático. De hecho, para nosotros el Chagas ha sido una enfermedad importante, porque ocurrió una sensibilización, que uno de nuestros primeros pacientes fue una niña que en la UCI pediátrica pues estaba mal, con una situación, una hepatosplenomegalia en el nacimiento, una niña prematura, con una situación clínica muy grave, y que bueno, pues probablemente porque existía esa unidad de medicina tropical, pensamos que podía ser, detectamos que la madre no había sido diagnosticada, la madre era una paciente que tenía un Chagas asintomático, se le hizo las pruebas correspondientes a esa niña, que nosotros llamamos Sol cariñosamente, y hoy Sol es una niña ya casi adolescente que está perfectamente. ¿Y estáis haciendo algo para...? Sí, bueno, yo creo que nosotros planteamos sobre la utilidad que podía tener el tratamiento, que es un tema controvertido, sobre los pacientes crónicos de enfermedad de Chagas. Había una idea errónea, adquirida mucho tiempo, que el Chagas crónico era una enfermedad autoinmune y consecuentemente no tenía un tratamiento microbiológico, no tenía un tratamiento etiológico. Entonces, bueno, ya digo, había bastante controversia, si el Chagas se curaba, no se curaba en el tratamiento, y bueno, pues nosotros lo que fuimos los primeros en mostrar y demostrar que el tratamiento de la mujer en edad fértil antes del embarazo, las niñas antes del embarazo, prevenía la transmisión vertical de Chagas. Entonces, como hemos hecho un tratamiento a un porcentaje altísimo de mujeres en Murcia provenientes de América Latina con Chagas, esas mujeres están tratadas, pues desde hace 6 años no ha nacido un niño con enfermedad de Chagas en Murcia. O sea que hay unos 24 casos, pero anteriores a de los ninguna mujer tratada, ante ninguna mujer tratada ha nacido un niño con Chagas. En este sentido, a mí me gustaría añadir, por lo que ha dicho Manuel, que hasta hace poco, nosotros en el screening del primer trimestre de embarazo, de atención primaria, teníamos como un TI, donde marcábamos todo lo que la paciente embarazada del primer trimestre tenía que llevar de petición en la analítica. Había una marca especial para enfermedad de Chagas si venía de esos países de especial prevalencia,
a partir de hace, no sé exactamente, Manuel, de hace cuántos años, pero ya lo tenemos incluido, igual que se pide la TSH, igual que se pide la hepatitis, igual que se pide cualquier cosa, está dentro de nuestro screening de nuestras pacientes embarazadas en el primer trimestre. Muy bien. Y Mila, hay pacientes, por ejemplo, que tú ves muchos que tienen múltiples patologías. Estos pacientes también viajan. Entonces, ¿tienen que tomar alguna medida especial? Porque a lo mejor hasta se les puede acabar la medicación, por decir un ejemplo. Yo creo que hay varios grupos que me gustaría comentar aquí, y es, mira, un grupo especial de viajero especial, por así decir, un grupo, sería el viajero mayor, anciano, en fin, viajero con edad. La edad en realidad no es una contraindicación de hacer un viaje de este tipo, pero sí puede aumentar las complicaciones, pues porque hay estrés, porque se cambia de temperatura, porque se cambia de cultura, de alimentación, porque además con la edad disminuye la inmunidad y pueden aparecer infecciones, porque estos pacientes pueden tener patología crónica de base y cualquiera de estas cosas puede desestabilizarlos y desestabilizar esa patología de base. Con lo cual, la recomendación para el paciente con edad es vaya a su médico, mire a ver si su patología de base está estable, llévese medicación suficiente. Muchas veces la medicación decimos repartirla entre el equipaje de mano y el equipaje que va a facturación para que no haya problemas de pérdidas, y eso sí, hágase un seguro de viaje. Si el viaje te cuesta un dinero, pues no es nada proporcional. O sea, hay que hacerse un seguro de viaje con la seguridad de que puedas estar asistido y que puedas volverte sin ningún problema en el caso de algún problema. Estos serían los pacientes mayores con edad, ancianos, como queramos llamarlo. Haría otra mención especial a los pacientes diabéticos, así además estoy en tu terreno. El paciente diabético, bueno, pues en principio tiene que llevar una serie de medidas que a lo mejor tú me puedes ayudar y añadir algo. El paciente diabético tiene también más riesgo de tener infecciones y que pueden desestabilizar esa patología de base. Siempre le vamos a recomendar que viaje acompañado, sobre todo por riesgo de hipoglucemias, y que lleve medicación suficiente, medicación para estas hipoglucemias. Por supuesto que lleve medicación suficiente y lo que necesite para medir su glucemia, ya sea su aparato o si lleva su sistema de freestyle, lo que lleve. Y luego, pues la insulina que necesite, si es que necesita, si es que se pone insulina, es ver el uso horario. Yo creo que ahí me puedes ayudar tú mucho más, pero vamos, ver si hay cambios en el uso horario por si tiene que ajustar eso de alguna forma. Dímelo tú. Ahora con las nuevas insulinas realmente es muy sencillo. Antes sí, cuando las insulinas duraban 12 horas nada más, el cambio de horario llevaba implícito una serie de cambios. Pero ahora no, porque tú pones una insulina que dura 24 horas, incluso 36 con la basal, y entonces te pones la ultra rápida cuando comes. Perfecto. Con lo cual eso no tiene ningún problema. No hay problema. Bueno, pues ese sería el paciente diabético. Me gustaría hablar de otro grupo que son los pacientes inmunodeprimidos o tienen problemas de este tipo, que ya no solamente es los pacientes que tienen cáncer y llevan tratamiento, o los pacientes con leucemia, linfoma o el HIV, sino son pacientes que toman medicación, que hoy día pues las terapias biológicas, inmunosupresores, tratamientos con metotrexate para enfermedades pues que las tenemos a la orden del día, el Crohn, la colitis, la artritis reumatoide. Ese tipo de fármacos o que toman pueden disminuir su inmunidad y por tanto pueden hacer que aparezcan infecciones con más facilidad. Además, este tipo de pacientes no se pueden poner todo tipo de vacunas, hay algunas vacunas que no se pueden poner y además si se las ponen o las que se tengan que poner igual generan menos inmunidad porque para eso toman inmunosupresores. Acuda a su médico, llévese su medicación, consulte su patología de base y hágase un seguro médico. ¿Sigo? Fundamental hacerse seguro médico. Sí, eso. Me quedan dos grupitos que quiero comentar. Uno son los pacientes que viajan para adoptar, para hacer una adopción. Muchas veces este tiempo es más prolongado del que esperan porque suelen surgir complicaciones y luego hay que tener en cuenta que en esos países donde puedan adoptar igual el sarampión y la polio no estén erradicados, no haya vacunas y ellos mismos tienen que revisar sus propios calendarios vacunales. Mención especial sería el de las embarazadas, que yo creo que Enrique nos va a hablar ahora después de las embarazadas. Bueno, nos ha dado una clase aquí, mira, hay que ver los médicos de primaria que bien preparados están, es una cosa exagerada. Enrique, un poco de la malaria, el tema de la vacuna de la malaria, porque nos podría decir el contagio, periodo de incubación, etcétera, pero nos interesa mucho cómo está el tema de la vacuna de la malaria. Bueno, pues la malaria es una enfermedad que está transmitida por la picadura de un mosquito. El
germen que produce, el microorganismo que produce la patología es un parásito que se llama Plasmodium y que hay distintos tipos, hay 5 tipos: Plasmodium falciparum, que es el más grave, Vivax, Ovale, Malariae y Knowlesi, y que normalmente en periodo de incubación oscila entre 7 días, un mes, dependiendo del tipo de Plasmodium. Los síntomas que produce la enfermedad fundamentalmente son fiebre, ¿no? Fiebre muy alta, y a veces sintomatología que puede recordar a un cuadro gripal con artromialgia, cefalea, malestar general, también incluso tos seca, síntomas gastrointestinales, y en el caso del Plasmodium falciparum se puede complicar también los otros, pero sobre todo y puede dar lugar a una malaria grave que cursa fundamentalmente con afectación del sistema central en forma de postración, alteración del nivel de conciencia, puede haber dificultad respiratoria también, afectación multiorgánica que puede llevar a la muerte del paciente. A nivel analítico, hay que decir que el Plasmodium afecta al hígado, dentro de su ciclo reproductivo afecta al hígado, y luego también el órgano o mejor dicho, las células que más o que realmente parasita son los hematíes, ¿no? Y entonces puede provocar anemia y también pues bajada de las plaquetas, ¿no? Esto lo podemos ver perfectamente en una muestra de sangre, ¿no? ¿Cómo se diagnostica la malaria? Pues se diagnostica fundamentalmente con una técnica, lo he comentado antes, una extracción de la muestra de sangre. Se puede hacer una visualización en fresco con una tinción de Giensa, una gota gruesa, un frotis. También hay antígenos que lo pueden detectar perfectamente, y luego el tratamiento pues se trata fundamentalmente con antimaláricos. Hay distintos tipos y que la verdad que van bastante bien. Muy importante que hay 2 tipos de Plasmodium, que son el Vivax y Ovale, que son capaces de quedarse acantonados en el hígado, se llaman inozoitos, y que en un momento determinado se pueden despertar y provocar tener la sintomatología, y siempre hay que retratar a estos pacientes o tratar más adelante con primaquina para evitar esa reactivación, ¿no? Con respecto a la vacuna, la vacuna, la verdad que la vacuna de la malaria siempre ha sido algo que ha sido como la búsqueda del santo grial, ¿no? Porque ha habido siempre muchísima investigación, por desgracia la malaria afecta a muchísimas personas, condiciona una importante mortalidad, y ha habido una búsqueda intensiva de esto, ¿no? Actualmente pues estamos de enhorabuena, pero no tanto como quisiéramos, ¿no? Hay 2 vacunas que se han aprobado por la OMS en el 2021 y el 2023, y que están dirigidas fundamentalmente a la población pediátrica, a los niños que viven en las zonas de alta densidad, de alta incidencia de malaria. La primera vacuna se desarrolló, o que se aprobó en la OMS, fue en el año 2021. Esta es una vacuna de una proteína recombinante, y que tiene una eficacia en los niños en torno al 50%, y luego se ha visto que se ha ido cayendo en torno al 30% para el desarrollo de malaria más grave, ¿no? Actualmente, en el año 2023, se ha aprobado otra vacuna, que es una vacuna compleja de generación, combina una proteína similar a un virus con el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, con una Matrix M, o sea, es una vacuna un poco compleja, pero ha demostrado eficacias en esta población entre 5 meses y 35 meses, pues en torno al 70% aproximadamente, ¿no? Lo que pasa que se acaba de aprobar, y vamos a ver... Vamos avanzando en el tema de la vacuna, lentamente, pero vamos avanzando, ¿no? Sí, ahí, pues exactamente, muy lentamente. No está indicada para la población general, no está indicada para un viajero, por ejemplo, ¿no? En nuestra sección Me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como, nuestros nutricionistas de Plan Mediterráneo, Pedro Lillo e Irene García, nos van a hablar hoy de la pizza. La pizza, me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como. La pizza, Pedro, por un lado está un poco demonizada por el tema de las comidas rápidas, pero por otro, bueno, origen italiano, a orillas del Mediterráneo, supuestamente también forma parte de dieta mediterránea. ¿Podríamos decir que sí o...? Totalmente. Fíjate que una masa de pizza en la base es la misma que del pan, es decir, es harina, agua, sal, aceite y ya está. El problema que encontramos es que con las pizzas ultracongeladas estamos hablando ya de productos ultraprocesados. Es decir, no es que lleven más de 5 elementos, más de 5 ingredientes, sino que a lo mejor llevan 15 elementos o 20, es una barbaridad. Estabilizadores, potenciadores del sabor y ya los macronutrientes, lógicamente, pues que son el hidrato de carbono, que hay que ver si tiene o no harinas refinadas, etcétera, etcétera. Si te parece, le echamos un vistazo y concretamente esta pues la podemos ver. Mira, ingredientes: harina de trigo, queso mozzarella al 20%, jamón al 20%, agua, tomate, aceite de girasol,
sal, lactosa, dextrosa, levadura, estabilizante, aroma, especias, orégano, antioxidante, conservador, queso a partir de la leche pasteurizada. Bueno, ultraprocesado claramente. Es ultraprocesado, pero date cuenta que no lleva, no es de lo peor que hemos podido ver, que sabes que a veces hemos visto cosas tremendas, ¿no? Vamos a ver si te parece la carga calórica. Por 100 gramos de producto, que es aproximadamente la mitad de esta pizza pequeña, lleva unas 220 kilocalorías, las grasas 7,5, hidratos de carbono 25 gramos, de los que azúcares es 1 gramo, proteínas 14 y sal 1,5. Es decir, observamos que al llevar queso, al llevar jamón, pues tiene una proteína de alto valor biológico, la base de la pizza está elaborada como ya hemos citado y luego lleva una cantidad de sal muy significativa. ¿Qué es lo que yo pienso al respecto? Pues que tampoco cuesta tanto trabajo hacer una base en casa, o incluso hay bases que venden ultracongeladas que son de mucha calidad, porque es que tienen apenas 3-4 ingredientes. Cogemos un tomate frito o un tomate natural que usemos, una bola de mozzarella, unas lonchas de jamón y ya tengo... Bueno, aquí echa la imaginación porque admite... Efectivamente, entonces quiero decir que podemos hacer para los críos, para casa, con bases buenas, incluso elaborar nosotros la base, porque ya te digo que es muy sencillo hacer una base mediterránea, una base bien hecha, elaborada, y además se puede conservar en congelación. Es decir, que una tarde podemos hacer con los críos unas bolas de base y luego las vas sacando conforme vayas demandándolas. Y puedes utilizar o hacer casi que cocina de reaprovechamiento. Es decir, con muchas verduras que nos van sobrando, con un queso que tengo algo duro, lo rayo, y es un alimento muy bueno, ¿eh? Es verdad que no es estrictamente de nuestra cultura y que nuestra cultura, o digamos los españoles, nos lo hemos llevado hacia el lado de la fast food, de la comida rápida, pero en la base mediterránea, como bien has comentado, puede ser una fórmula extraordinaria de, bueno, pues de consumir hidratos de carbono, proteínas y grasas de buen perfil lipídico. Entonces, de vez en cuando sí nos podemos tomar una pizza, ¿no? Si es hecha en casa, por supuesto que mejor. De estas yo no soy partidario, sabes que no lo somos, pero de una casa, o sea, una bola de masa hecha en casa, bien elaborada, y como digo, con los ingredientes que podamos tener en el frigorífico y demás. Harina, agua, pizca de sal, un poquito de cerveza. Si no tenemos levadura en ese momento. Y es una fórmula fácil, rápida y maravillosa, fantástico. Bueno, pues si no lo compro y me lo como, me lo hago y me lo como. Eso es, me lo hago y me lo como. Bueno, ya sabemos un poco más sobre la pizza, desde luego, mucho mejor hacerla y con cuidado con los ingredientes. Manuel, ¿qué papel tiene la Consejería y otras instituciones en la lucha contra el Chagas? Yo creo que la Consejería de Salud en Murcia es modélica en este aspecto. Parte, bueno, pues su día, tomar la iniciativa, el apoyo ha sido total y lo que ha comentado Mila antes. En Murcia, en el primer trimestre del embarazo, con todas las demás pruebas, cae la prueba del Chagas. Porque la recomendación que estaba escrita y que está en prácticamente todas partes y que el Ministerio le sacará un borrador sobre cuáles son las recomendaciones del primer trimestre de embarazo, es recomendar hacer la prueba de Chagas a las mujeres de origen latino. La realidad es cuando alguien va a su consulta de embarazo, ¿cómo sabes tú que una mujer es de origen latino? Se lo preguntas, son sus rasgos, su cara, es la manera de hablar. Y podemos hablar Chagas en segunda generación también. ¿Cómo es esto por el apellido? Y entonces, bueno, pues ya digo, la Consejería fue sensible a esta situación, se hizo un estudio por salud pública y ese estudio, que está en vías de publicación, pues demostró que en Murcia, con una sensibilización tan alta para la enfermedad de Chagas, no se cubrían ni el 50% de las mujeres que había que hacer la prueba de Chagas. Con lo cual, bueno, pues el consejero tomó, es una decisión del político, del consejero, tomó la decisión que la prueba de Chagas se hiciese a todas las mujeres, independientemente de cuál fuera su origen geográfico, porque no lo podemos saber. Porque, ¿qué es importante? Importantísimo, porque detectar el Chagas congénito en el primer año de vida es fundamental. Es la única enfermedad, repito, la única, que diagnosticada y tratada en ese primer año de vida, en esa enfermedad congénita, tiene una tasa de curación del 100% y unos efectos adversos del 0%. Entonces, 100% de curación, 0%, eso es una cosa que casi no se puede existir en medicina. Efectivamente, pero aquí sí. Y es fundamental el detectar que no nazca ningún niño con Chagas
y que por ser asintomático, bueno, se pase desapercibido y lleguemos a los 4 o 5 años para diagnosticarlo. Muy bien. Bueno, pues nada, en este caso felicitamos a la consejería, ¿no? Yo creo que a cada señor su honor, y en este caso fue una decisión, que no hagan bien, pues decisión del actual consejero de salud, que fue el que lo hizo. También lo diremos. Mila, el tema de los antimosquitos, es que muchas enfermedades de estas que estamos hablando se transmiten por mosquitos y hay productos muy caros y hay productos bastante baratos. Entonces, ¿son todos igual de efectivos o no? Bueno, yo creo que antes, cuando Enrique nos ha comentado cuáles eran los mecanismos que podíamos hacer prevención para estas enfermedades, que muchas de ellas se transmitían por mosquitos, mucho se ha indicado que el uso de repelentes químicos. No todos son iguales. Hay un compuesto que es el que se recomienda, que lleva una sustancia que se llama DEET, que lo tengo aquí apuntado, que es N-dietilmetatoluamida. Ese es el bueno. ¿El DE qué? DEET. Vale. Eso es las siglas, ¿vale? Sí, sí. Y ese es el compuesto. Ese es el bueno y ese es el caro. Quiero decir, fundamentalmente. Y bueno, básicamente ese es el que hay que utilizar, es el que recomienda el Centro de Vacunación Internacional y es el que funciona. Hay que ponérselo cuando hay que ponérselo, en el momento oportuno, y hay que llevar consigo también todas esas medidas que hemos dicho antes. También dentro de esas medidas muchas veces se utiliza incluso este repelente de mosquitos junto a permetrina 0,5 para echarlo a la ropa que se vaya a poner uno, y repetir como cada 4 o 5 lavadas este proceso para que la propia ropa sea repelente de los mosquitos. Enrique, el tema del dengue. He oído que recientemente hay una vacuna para el dengue. ¿Es cierto y en qué población estaría indicada? Sí, efectivamente, afortunadamente ha habido mucha investigación en este virus y desde hace muy poquito tiempo tenemos una vacuna disponible. Es una vacuna de virus vivos atenuado modificada. Esta que protege es tetravalente, cubre los 4 serotipos de dengue y tiene una eficacia elevada, en torno al 60-70% aproximadamente, y llega hasta el 80% para evitar el dengue grave, para evitar la hospitalización, y está indicada en personas que van a viajar a la zona endémica mayores de 4 años. Como es una vacuna de virus vivos atenuados, no se puede administrar en embarazadas y tampoco en pacientes muy inmunodeprimidos. Y va bien, ¿no? En principio se acaba de comercializar, se acaba de aprobar. Con los estudios preliminares parece que es una vacuna con una alta eficacia. Vamos a ver lo que pasa en la vida real. Lo que tiene estar a la última, que no podemos saberlo todavía, ¿no? Manuel, has dicho que el tratamiento de la enfermedad de Chagas en el recién nacido es efectivo 100% y 0 efectos secundarios. Pero ¿cuál es el tratamiento en general de la enfermedad de Chagas y qué porcentaje de curación se obtiene? Mira, la enfermedad de Chagas hay 2 fármacos que se pueden utilizar, que son relativamente antiguos. Uno es tienen nombres raros, como siempre tienen los nombres de los productos sanitarios, benzimidazol y nifurtimox. Ambos son muy eficaces en el Chagas agudo. El Chagas agudo tratado se puede curar. Como decía antes, el Chagas congénito es una fase aguda, es un Chagas agudo, y por lo tanto esa tasa de curación es muy grande, y es mucho más difícil de saber la eficacia que puede tener en el Chagas crónico. De hecho, ha estado controvertido el tratamiento muchos años, porque, como he comentado antes, durante muchos años se decía que el Chagas crónico era una enfermedad autoinmune y que no tenía tratamiento. Después, claro, personas que tienen ya una cardiopatía chagásica muy grave, pues aunque tú elimines ese parásito que puede estar produciendo esa microinflamación, que a la larga es lo que produce la fibrosis, lo que produce todo el daño, pues no va a revertir totalmente y no se va a producir esa curación clínica del paciente. Pero nosotros, en las zonas endémicas, tú haces un tratamiento y el paciente se puede volver a infectar. En Murcia, un paciente crónico le hago un tratamiento, no se va a volver a infectar. Por lo tanto, puedo evaluar perfectamente ese tratamiento. Ahora mismo tenemos un proyecto de Carlos III, muy grande, en el cual es la evaluación de esa eficacia del tratamiento, pero puedo decir, nosotros ya tenemos pacientes con 16, 17 años que se inició el tratamiento, y bueno, pues estos pacientes, ninguno ha empeorado, y muchos han mejorado, y en muchos ha habido reversión de lesiones que eran visibles por métodos radiológicos, y por lo tanto, pues el Chagas es una enfermedad que se puede curar con el tratamiento que hay.
que debería haber fármacos mejores con menos efectos adversos, porque los adultos sí que puede haber efectos adversos y que tuvieran tratamientos mucho más cortos, son 60 días de tratamiento, pues sí, pero bueno, es lo que hay, y lo que hay se usa y se puede tratar a los pacientes y se pueden curar. Bueno, y en Murcia habéis demostrado que sois muy efectivos. Bueno, yo con el principio, el planteamiento cuando se hizo eso de Chagas congénito, tratar a las madres, bueno, al fin y al cabo el embarazo es una enfermedad, digamos que en 9 meses tengo el resultado, y si a las mujeres les va bien, ¿por qué no les iba a ir para prevenir la cardiopatía chagásica en los hombres, tratar precozmente Chagas? Chagas, yo lo comparo con la diabetes, es una enfermedad silenciosa, en muchos países ha estado silenciada, y como tal enfermedad silenciosa, yo digo, no hay que abordarla igual que una diabetes cuando uno tiene una retinopatía diabética, hay que abordarla antes de que aparezca todo eso. Muy bien. No ha quedado claro con el efecto, con el símil de la diabetes, a mí me ha quedado perfecto. Un segundo, para sí o no, Mila, ¿la citronela es eficaz como repelente de los mosquitos? Porque hay mucha gente que pone, que todo el mundo pone por las noches allí... Bueno, fíjate, ese maravilloso repelente de mosquitos que lleva DEET, me he leído el prospecto y también lleva citronela. O sea que algo lleva geraniol, que es uno de los componentes de lo que emana la citronela, o sea, algo llevará. Efectivo, bueno, para tenerlo en la puerta de tu casa... No molesta, puerta, vale. No es malo. Como único repelente de mosquitos y menos en estas circunstancias, no. Es decir, es a más, ¿vale? Es bonito una vela, una planta, sí, pero no como único tratamiento para repeler mosquitos y mosquitos peligrosos. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que me ha encantado el programa, he aprendido muchísimo porque tenía muy poca idea, ¿eh? Y realmente creo que habéis puesto de manifiesto una serie de problemáticas que se pueden dar, que se dan con frecuencia porque hay mucho viaje ahora y que el cambio climático está también trayendo estas enfermedades a nuestra región, y bueno, da gusto saber que estamos preparados con los profesionales que hay aquí para intentar pues que sea lo menos posible tanto el contagio como las posibles complicaciones. Por mi parte nada más, recordaros que en nuestro portal UCAN Salud tenéis información sobre hábitos de vida saludables y prevención de muchas enfermedades. Despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices. Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa.